Bienvenidos a la lección número 14. Esta lección es fantástica. Vas a aprender mucho en relación a qué enseña la Biblia acerca del don de profecía. La palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entendemos que la palabra de Dios es la regla de fe, es lo que nosotros estudiamos, atesoramos en nuestro corazón. Es una herramienta del Espíritu Santo para trabajar en nuestra vida, aún profundizar nuestro corazón. Pero ¿qué en relación al don de profecía? Encontramos muchos libros proféticos. Conocemos que ha sido escrita por profetas la Biblia. ¿Cómo es esto? ¿Personas que recibieron un mensaje específico? Acompáñanos en profundizar el estudio de hoy aquí con el pastor Elvio Soto, a quien le damos la bienvenida. Bueno, con alegría estamos aquí. Este es un tema, pastor, sumamente apasionante. Totalmente apasionante, sí, señor. Apasionante, porque la Biblia, como usted bien lo dijo, es la palabra de Dios. La Biblia no es que contiene la palabra de Dios, porque si fuera esa palabra, podríamos entrelazar experiencias humanas y hechos humanos, historias humanas. La Biblia es la palabra de Dios y nos llega a nosotros a través de los profetas. Los profetas. Mira, en Amós 3:7 leemos: ciertamente, o sea, fielmente, ciertamente, así es, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, aquí es interesante que dice que el Señor va a actuar, el Señor va a realizar hechos, obras, nos va a señalar el camino, nos va a dar la lámpara para que alumbre nuestros pies en la oscuridad del pecado. Pero ¿cómo lo hace? ¿A una persona, otra persona? ¿A cualquiera? Claro. ¿Un sueño a la noche? No, a los profetas. Es interesante, pastor, que la palabra profetas, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que se demoró casi 300 años entre el siglo IV y el siglo I para terminarla, utiliza para este texto de Amós 3:7, profetas, la palabra en griego profetés. Esa palabra es una palabra, digamos, que se divide en tres partes o tripartita. La palabra profetés. La palabra pro es una preposición que significa ante o delante. La palabra fe viene de fiemi, que significa algo así como comunicar, transmitir algo, decir algo. Y la terminación tes significa esa declinación como una ocupación u oficio. Claro. O sea que la palabra profetés significa que hay una ocupación, que es comunicar, que es decir algo, que es transmitir algo delante de otros. Por eso la palabra profetas es una palabra que su nombre indica su función, ¿verdad? Y es interesante porque Amós 3:7 centraliza la autoridad profética que es legítima en Dios. Porque el texto dice: ciertamente Dios, el Señor, no hace nada sin revelar a su siervo. O sea, la atención se centra especialmente en la autoridad del profeta, que no es del profeta, sino que es delegada por Dios. Exacto. El profeta transmite. Dios es el que revela. Totalmente. Y a través del Espíritu Santo lo inspira al profeta para que recuerde y escriba. Por eso, lo que dicen los profetas viene directamente de Dios. Y es absolutamente cierto. Claro. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios dijo y lo hará. Exacto. El anuncio es de Dios. Entonces, Dios revela sus designios a los profetas, porque los llama a esa ocupación. Exacto. Mensajeros comunican, anuncian, ¿qué cosa? Lo que Dios le envía,
lo que Dios le dice, lo que Dios le revela. ¿Y delante de quién? Delante del pueblo de Dios. Claro. Y es como una predicción, ¿no? Lo del profeta es como algo que anuncia que va a suceder. Ahora, por ejemplo, Daniel 2, que habla de la historia de la humanidad y está la estatua con los diferentes metales y todo eso. Esto comienza más o menos en el 600 a.C. y se extiende hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, se puede comprobar totalmente. Esto fue revelado en el tiempo, estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? En el tiempo de los babilonios, diciéndoles que los reinos que iban a venir. Y después se va revelando en Daniel y se puede ir comprobando. Es fantástico porque cómo Daniel recibió de tantos años antes la revelación de lo que iba a suceder. A ver, si el profeta hubiera hablado por su propia cuenta, qué difícil hubiera sido que él pudiera haber acertado algo totalmente desconocido, porque el único que conoce el futuro es Dios. Usted lo dijo en relación a la vida personal de uno, ¿no? Y esto es algo que usted repite mucho. Es en relación a que el día de hoy es el día que yo vivo hoy. Mañana no sé qué va a pasar. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que sabe lo que va a pasar mañana es Dios. Cuando Dios revela, es fantástico, ¿no? Esa es la autoridad también, ¿no? Sí, la profundidad de la función de los profetas, de donde uno la mire, porque la autoridad del profeta está radicada en el dador, Claro. en el dador del mensaje. Ahora, el dador del mensaje, por ejemplo, a Juan, le describe la Santa Jerusalén y luego le dice, hecho está. O sea, yo te lo estoy diciendo porque así será. ¿Y por qué será? Porque Dios es un eterno presente. La temporalidad a nosotros nos coloca dentro del cronos en griego, del tiempo medido. Pero para Dios es un eterno presente, que es también lo que Dios nos quiere enseñar. El kairos en griego es lo importante, no el cronos. La gente que el crono, que me voy a morir. De paso, los cristianos debemos saber que el objetivo de la vida para el cristiano no es la muerte, es la resurrección. Claro. Yo no tengo que mirar la muerte porque es un hecho que nos sucede a todos. Pero la resurrección no. La resurrección es solo para los creyentes, no para todos. Entonces, yo tengo que pensar no en la muerte, tengo que pensar en la resurrección. Totalmente. Por eso, el eterno presente de Dios hace de que Él sepa todo. Sabía de mí antes que mis padres nacieran. Claro. Antes de que mi padre me concibiera. Ya sabía de mí. Claro. Y el único que sabe el momento justo de mi fin, del día que me dejará, es de Él. Claro. Y el único que sabe el día que Él vendrá para levantarme de los muertos, es Él. es Él. Y por eso, y ahí está lo que Él revela a sus siervos, los profetas, de lo que va a venir. Es fantástico porque los profetas, la revelación del profeta, es para el pueblo de Dios. O sea, la función del profeta también es mantener la fe del pueblo de Dios viva. El mensaje, pastor, del profeta no es de él. Exacto. Es de Dios. Es de Dios. Ahora, una pregunta, pastor. ¿Qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia? Bueno, en la iglesia primitiva, nosotros encontramos de que Pablo, por ejemplo, en Corintios dice, 12:28, que Dios puso a unos en la iglesia como apóstoles, luego profetas, como maestros, etc. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Hechos y en otros también libros, se habla de profetas en la iglesia. Se habla en la iglesia del primer siglo, hasta con nombres, se habla de Agabo, por ejemplo, Juan mismo en la isla de Patmos, en Antioquía, ahí dice que había profetas, maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, el mismo Saulo. En Jerusalén se habla de que estaban también, había profetas. Más aún, dice que había 4 hijas de un tal Felipe, el evangelista. Fíjate cómo el doctor Lucas, que investigó bastante para escribir y no fue así nomás un testimonio suelto, porque la forma en que él desarrolla el evangelio y los hechos, claro. En los evangelios habla de los apóstoles y de Jesús. En Hechos habla de los apóstoles y el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo para revelar a Jesús. Claro. Qué lindo, qué lindo.
Porque eso es lo que nos sucede, ¿no? Nosotros somos parte de la segunda generación, ¿no? Los que no hemos visto a Jesús y creído en Él. Por eso, esas 4 hijas de Felipe que estaban en Cesarea, Felipe era evangelista y las 4 hijas Dios las había llamado al ministerio profético. Es algo Claro. siempre el profeta ha instruido porque Dios le ha dado ese mensaje, ha señalado porque Dios le ha dicho que señalara. Y en la iglesia final de estos tiempos también Dios ha preparado. Nunca Dios dejó a su pueblo en el sendero de la oscuridad. Claro. Nunca. Desde que el hombre pecó hasta el día de hoy. Nunca lo dejó. Y siempre lo guió. Lo que pasa es que Dios no se puede manifestar en forma visible, porque su gloria nos destruiría. Nosotros somos pecadores. Por eso el medio de comunicación de Él no es face to face, sino es a través de los profetas. Digamos, los profetas anuncian, como ya dijimos anteriormente, que son enviados de Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, Apocalipsis 12:17 dice que el diablo, como no pudo destruir la iglesia del Señor, persiguió a los que venían, siguió persiguiendo la iglesia, y la iglesia de Jesucristo ya en el vientre, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el judaísmo fue la iglesia de Dios, fue el germen, estuvo en la matriz, después no cumplió la tarea, Dios suplantó, después se volvió la iglesia a dividir, a salir del sendero que debía ir. Y entonces la luz sigue de Dios, ¿no? Siempre a través de los profetas, a través de su palabra. Y después la reforma, y la reforma no reconstituyó toda la luz, pero hay un pueblo final que sí, que toma lo de la reforma, que ya no hacía falta cambiarlo porque es así, la salvación es por la fe, y ahora le agregan la conducción hacia lo que se había perdido, que eran los mandamientos de Dios. Así que Dios llamó y dice los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está, ¿no? Dios está recuperando a través del remanente los mandamientos de Dios porque ya había recuperado a través de la reforma la justificación por la fe. Claro. La justificación, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, ¿no? Exacto. Y ahora dice, y tienen la luz, tienen el testimonio, dice. Y Apocalipsis 12:19, pastor, nos amplía. Y Juan ahí quiere adorar al ángel cuando estaba recibiendo en Patmos. Y qué maravillosa, qué humildad, ¿no? El ángel dice, no me adores. Claro, yo soy igual que tú. O sea, instrumentos de Dios. Dice, y de tus hermanos. Claro. Los hermanos de Juan, ¿quién? Los hermanos físicos, no, los hermanos de iglesia de Juan. Dice que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, dice el espíritu de la profecía. Siempre ha sido así. El espíritu de la profecía es el trabajo del Espíritu Santo en los profetas. Totalmente. Pero para tener el espíritu de profecía había que ser profeta, ¿no? Y ahí en Juan 12:17 de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 12:17, se identifica, a Juan le explica que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, qué lindo poder saber que Dios nunca ha dejado sin luz a su pueblo, que no debemos adorar profetas. Claro. ¿No? Debemos adorar a Dios. Porque ellos son instrumentos, nada más, de Dios. Es como para comunicar un mensaje. El maestro tiene la misma, digamos, valorización en sus enseñanzas de que un profeta, con la diferencia de que profeta son los que llama Dios. Exacto. La enseñanza es un don del Espíritu Santo para todos. Sí. Pero nosotros comunicamos lo que sabemos de Dios. Exacto. Y cómo Dios nos comunica su voluntad a través de los profetas. Hay gente que se define, y gracias por lo que acaba de decir, que lo tenía pendiente a eso para decirlo, que Dios es quien llama al profeta. Hay personas que a veces se definen profetas, se llaman a sí mismos. Hubo un caso con Pablo, que había alguien que le quería comprar todos los dones que Pablo tenía y le dice, vete de aquí, ¿no? Perezca ese dinero contigo, porque, claro, porque esto es don de Dios. O sea, entender de que Dios es quien escoge los instrumentos. Usted nombró algo muy interesante que habla del don de profecía en la iglesia primitiva. Y quisiera traerlo a estos tiempos, a ese significado.
lo que habíamos dicho, también quiero rescatar algo que habíamos dicho, que la profecía es, y usted lo dijo, en el sentido de esa luz que va manteniéndose durante todo el tiempo de la historia. Me gustó mucho lo que dijo de la reforma, también del tema de los mandamientos en este tiempo, que al final cuando juntamos todo es maravilloso como Dios fue recuperando todas esas cosas que se habían perdido en esa edad oscura o la edad media, que el diablo tuvo mucho auge, ¿no? Mucho poder para intentar apagar la luz en la conciencia humana. Ahora, en este tiempo en el que nosotros vivimos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros respetamos el don de profecía y entendemos que Dios llama a personas para que cumplan esa función. Hay una persona en la Iglesia Adventista que ha fallecido y está esperando la resurrección, que se definió, aunque le decían la profeta del Señor, ella dijo, no, yo soy la mensajera del Señor. Tuve esa humildad de poder, de decir, bueno, no quiero creerme algo, ¿no es cierto? Aunque Dios la estaba usando, ¿no? ¿Quién puede hablarnos un poquito de eso? Esa misma persona que usted dice que se definió como mensajera, pastor, antes de morir, su hijo se acercó y le dijo, mamá, ¿querés decir algo más? Y ella dijo, sí, yo sé en quién he creído. La señora Elena White, o Elena Harmon de White, consideramos que es profeta no porque nos parece que es profeta o queremos que sea profeta o nombremos a alguien para que sea profeta y seamos más creíbles, o porque ha sido buena escritora la nombramos profeta. Podría ser, ¿no? Porque en la sociedad actual se utilizan ese contexto, pero la señora White es profeta porque ella pasó las pruebas bíblicas, pasó las pruebas bíblicas de profeta, pero por otro lado, las enseñanzas, las 100.000 páginas, el reconocimiento de lo que ella escribió jamás está en tensión con lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto. Y quiero definir esto, amigos. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre quedó en oscuridad de espiritualidad, cuando pecó en el Edén, el hombre quedó sin la luz, quedó en oscuridad. Dios no puede prender una luz de pronto en toda su dimensión, en el plan de salvación. El hombre se cegaría. Dios ha ido a través del tiempo revelando. Ahora, algunos dicen, bueno, pastor, pero ¿cuánto hace que el hombre pecó y esto no se acabó todavía? El tema en discusión no es que Dios me tiene que mostrar algo de su amor, su misericordia y su justicia a mí. Claro. Dios quiere mostrar al resto del universo cuán es Él, cuánta misericordia tiene, que es amor y que todos los desastres que se han producido, aún afectando el universo, ha sido producido por alguien que no es Él. Exacto. Y nosotros cuando hoy tenemos las consecuencias de esa situación de oscuridad, a veces lo culpamos a Dios y no tiene nada que ver. Por eso el Señor escoge profetas, porque la luz se ha venido desarrollando a través de un comienzo, después del pecado. Primero fue verbal, después fue escrita la revelación, porque ya las personas fueron perdiendo capacidad mental, se empezaron a olvidar, etcétera, etcétera. Y entonces llega hasta el día de hoy. Y cuando yo leí recién Apocalipsis 12:17, que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, dice, hablando de la Edad Media, de la Iglesia, ¿verdad? Comenzando desde el cielo, ahí nos muestra, ¿no? Cómo la rebelión entra y cómo la luz de la verdad va alumbrando, y cómo Satanás siempre ha tratado, y lo va a seguir haciendo. Totalmente. De que esa luz no nos alumbre. Exacto. Porque sin la lámpara el hombre no sabe a dónde ir. Pero Dios nos ama y quiere nuestra salvación, aunque quien decide nuestra salvación soy yo. Dios ya lo hizo todo. Entonces, el salvo soy yo. Claro, entonces 12:17 dice que, de Apocalipsis, dice que el diablo perseguiría a los que guardan los mandamientos de Dios. Claro. O sea, noten que en la Edad Media se recobra la justificación por la fe, pero no los mandamientos reales de Dios. Hay mandamientos adulterados, especialmente el cuarto, que se cambia el sábado por el domingo. Sí. Entonces, ahora
Ahora lo que tenemos allí es que este pueblo guarda los 10 mandamientos. ¿Y cómo los lleva Dios a guardar los 10 mandamientos? En la investigación bíblica, Claro. pero también acompañando a su pueblo, como siempre lo hizo, por medio de los profetas. Y básicamente recién leí, ¿no?, el capítulo 19, versículo 10, donde dice que se postró Juan para adorarle, y él le dijo, no, no lo hagas, le dice el ángel, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen, porque ellos tienen, dice, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio? El espíritu de profecía. Nosotros creemos, no somos obtusos, I'm sorry por lo que digo, pero no somos obtusos en creer que Elena de White es profeta. No, en las 100.000 páginas ella nunca contradijo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso significa de que el profete, que la ocupación de ella como profeta para anunciar, para traer un mensaje delante de su pueblo al final de los tiempos, venía con autoridad divina. Termino con esto. Ella nunca se definió como profeta, nunca dijo yo soy profeta, sino que dejó las pruebas para que quienes la conocían, quienes leían o quienes escuchaban pudieran evaluar. Me parece fantástico porque si nosotros escuchamos personas que se definen como profetas a ellos mismos, están cometiendo un gran error, porque el único que llama es Dios. Deberíamos evaluarlos, ¿verdad? Total. Primero. Gracias, Pastor, por la ampliación y la profundización de esta linda lección del don de profecía. Muy bien, mis queridos amigos, ya terminando en este video, quiero decirte algo interesante. El don de profecía le pertenece a Dios, no a nosotros. La palabra del Señor está para ser leída, los profetas para ser respetados, pero solamente aquellos que son auténticos, que pasan las pruebas de los profetas en la Biblia. Tú habrás estudiado esta lección y pudiste descubrir muchas cosas interesantes con respecto a esto. Y quiero invitarte para que tú puedas compartir este video con otros, que seguramente también le pueda ser de bendición. Gracias por haber estado aquí, que Dios te bendiga.